les está diciendo, porque quiero que ustedes sean siempre fieles a Cristo, como una novia que está comprometida para casarse. Si ustedes se dan cuenta, recordemos el ejemplo, por ejemplo, de María y José, que ellos estaban comprometidos para casarse. Pero en ese tiempo, cuando el ángel de Dios viene y se le aparece a María, y María queda embarazada, y José quería dejarla en secreto a María, era porque ya era un compromiso y no quería hacerle daño a la reputación. Pablo está haciendo un mismo ejemplo similar y le está diciendo: yo quiero que ustedes sean puros, como están comprometidos para casarse con un novio que es Cristo, y tengo celos de ustedes. Y les está diciendo: quiero que sean puros. En este mensaje, lo que yo les quiero dar a entender es que para que exista un compromiso con el Señor, para que exista un compromiso tal cual como nos demanda la Escritura, necesitamos tener un conocimiento. Un conocimiento. Alguien diga conocimiento. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué? Y la verdad os hará libres. Un conocimiento. Yo sé que hay gente aquí que quizás tenga ya varios años en el Evangelio, quizás 5, 10 años, 20 años. ¿No es así? Pero algo que es muy común ver, lamentablemente, en las iglesias, es que a veces el conocimiento que se tiene de Dios, del Evangelio, de la palabra, es simplemente lo que hemos escuchado desde un púlpito, desde una televisión, desde una radio, que no es malo, pero corremos el grande peligro de que nos estén engañando o decepcionando por cierta manera. Es, por ejemplo, cuando usted va a hacer una compra. Ya ve que en las tiendas a veces le damos 50% de descuento. Y yo sé que las mujeres, bueno, mi esposa también es una de ellas, son buenas. Mira, está a 50% de descuento. Pero 50% de descuento y usted se acerca y ya mira y ve que le ponen las líneas chiquitas, ¿verdad? Con la compra de $100 le damos entonces es un disclaimer, ¿no? Que es el gancho. Entonces, en este caso, nosotros cuando estamos escuchando a veces a alguien hablar de la palabra, nosotros tenemos que tener cuidado. Les decía que necesitamos un conocimiento. Otra vez, conocimiento. Cuando nosotros nos comprometemos, ya sea que aplicamos por una tarjeta de crédito, usted firma un contrato, una serie de documentos. Cuando usted compra una casa, compra un carro, usted llena una serie de documentos que dice: yo me comprometo. O sea que yo me voy a hacer responsable por pagar en completo todo lo que yo cobre esta tarjeta. Yo me voy a comprometer, yo voy a ser responsable de pagar la deuda de esta casa, la deuda de este carro. ¿Se entiende? Compromiso. Y sigamos leyendo el versículo 3. Pablo dice: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí esta palabra que dice la versión Reina Valera, vuestros sentidos, que sean de alguna manera extraviados o corrompidos, se está refiriendo a los 5 sentidos. Usted los conoce, los 5 sentidos, que es la vista, que es el olfato, el hablar, el escuchar y el tocar. ¿No es así? Pablo está diciendo: ten cuidado, porque yo sé que tus sentidos del oír, de lo que ves, de lo que hueles, de lo que hablas, de lo que tientas, puede ser engañado. Es el contexto que le está dando. Por ejemplo, cuando hablamos de la vista, del sentido de la vista, en una ocasión que fui a Argentina, fuimos a ministrar, y ya cuando regresé una vez más al aeropuerto, que íbamos a regresar, cambio el dinero otra vez, y ahí el banquero me dijo: no, pues este billete es falso. Yo no lo conozco, yo no soy argentino, yo nomás estoy de visita. Pero ¿cómo se conoce? Aprendiendo
a diferenciar lo que es verdadero. El otro día estaba escuchando un reportaje de cómo entrenan a los del FBI para distinguir entre el dinero falso y el dinero que es bueno. Y ellos estudian todo lo que es verdad, el billete verdadero, porque si estudian un billete falso, ellos nunca van a cambiar. Hay tantas versiones de la falsedad, del dinero falso. ¿Alguna vez alguien ha tenido $1 o $5 que son falsos? ¿Sí? A mí también me ha pasado. Y se siente, a veces la textura es diferente, ¿no es cierto? Es como plástico, a veces se mira que es como fotocopiado. Pablo está diciendo, ten cuidado, porque si nosotros aprendemos a mirar y a reconocer lo que es verdadero, no vas a ser engañado. Ese es el ejemplo, por ejemplo, del dinero. Entonces yo me di cuenta de que ese dinero era falso, pero yo no lo conocía. Una vez más Pablo dice, ten cuidado porque vuestros sentidos puedan ser extraviados, o sea, te pueden engañar. Hablamos del oído, por ejemplo, y eso me he dado cuenta que en la iglesia hay mucho simpatizante, mucha gente que simpatiza. ¿Usted conoce lo que es eso? Gente que quizás viene a la iglesia o quizás se sienta a escuchar una predicación que incluso hasta puede dar. Yo doy de mi dinero, yo contribuyo para esta causa. Hay mucha gente que simpatiza, mucha gente que escucha y no, pues se me hace bien el concepto de lo que están hablando, pero hay una gran diferencia. En su corazón no han hecho la decisión de dejar su vida y comprometerse con Cristo. En la iglesia tenemos que tener cuidado. Quizás alguna de las excusas que se escuchan, usted quizás la ha escuchado. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero, y le ponen ahí la excusa. O también le dice, yo veo la televisión cristiana, pero ¿es así? O yo escucho la radio, o escucho música cristiana, me gusta, está bonita, pero ¿no es así? Incluso también muchos, como les decía, muchos dicen, no, pues yo siembro, yo soy un sembrador, o yo soy, pero está el gran pero. Y ese pero es una gran diferencia. Pablo le dice a los corintios, ten cuidado porque tus sentidos pueden ser extraviados, es decir, así pueden ser contaminados. Les decía que yo tengo una niña de 4 meses y, por ejemplo, cuando hablamos del olfato, si yo le pongo algo que está echado a perder, una comida, ella no lo sabe distinguir porque sus sentidos todavía no están desarrollados. Desgraciadamente, en la iglesia, como les decía, hay mucha gente. Eso es lo que diferencia la gente que está comprometida con el Señor y la gente que simpatiza. Muchos no saben distinguir en lo que es algo que está sano y bueno y algo que está echado a perder o algo que está diluido. Es, por ejemplo, cuando yo le pongo aquí a una jarra de agua y solo le escurro una agua o 2 aguas de limón, una o 2 gotas de limón, perdón, y le digo, no, pues tengo limonada, está bien diluida. Entonces usted tiene que tener cuidado. Pablo es el concepto que está dando. Ten cuidado que tus sentidos no sean de alguna manera engañados. Jesús dijo en otra ocasión, dice, pero que tuviéramos cuidado porque van a venir muchos predicando a otro Jesús. Alguien diga otro Jesús. Otro Jesús. Y es peligroso porque hoy en día, hoy usted escucha de tantos Jesuses, del Jesús del que ama la prosperidad, el Jesús que le da todo lo que usted desee, el Jesús que lo bendice si usted siembra o si usted da, el Jesús que lo sana si usted trae aquí. Mire, hay un predicador que escuché y dice, ¿cuántos quieren un milagro de Dios? Amén, dice la iglesia. Ok, ¿cuántos están enfermos?
pásele. ¿Qué? ¿Usted quiere que ser sanada? Ok. Si usted va al médico, ¿cuánto le va a cobrar? No, pues, ok. De su ofrenda y Dios la va a sanar. Pablo está diciendo el concepto. Usted tiene que tener cuidado porque sus sentidos puedan ser extraviados. Y lo peligroso es que mucha gente lo hace. La gente somos tan movibles, o sea, nuestra confianza, nuestra fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. Les decía un momento que la manera que nosotros vamos a distinguir entre lo falso y lo verdadero es conociendo su palabra, conociendo la palabra de Dios. Una vez más Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús más adelante dijo en Juan 6, dijo: mis palabras son espíritu y son verdad. La verdad es la palabra de Dios. Amén. La verdad es la palabra de Dios. Entonces, les decía, por ejemplo, hay muchos Jesuses. Esta semana, no sé, quizás usted escuchó un reportaje. Hay un periódico cristiano que saca diferentes artículos que están pasando, y un joven americano que hizo un experimento por un año. Bueno, era cristiano. Digo cristiano o quizás simpatizante, no sé. Pero que hizo un experimento de infiltrarse al mundo homosexual. Él no le dijo a nadie que iba a hacer esto. Lo hizo para experimentar, para ver qué se siente estar del otro lado, o sea, ser homosexual. Y después de un año, él sale con sus resultados y está escribiendo un libro. Y ahora resulta que él dice que la iglesia debe aceptar el homosexualismo y que Dios no lo condena. Una vez más, Pablo dice: ten cuidado porque tus sentidos pueden ser contaminados, pueden ser extraviados. Entonces, cuando Jesús está hablando la palabra de Dios, eso se aplica a lo que estamos viviendo hoy en día. Hablando con un pastor, yo le decía: no mucho ha cambiado de cuando Jesús vivía en sus tiempos y predicaba la palabra. No mucho ha cambiado. La gente aún es extraviada. La gente trata de buscar la verdad y a veces se van porque allá hay ruido. Allá está Jesús. ¿Se acuerdan también cuando dijo Jesús, que dijo: cuando escuchen que allá está Jesús, dice, no lo creáis? ¿Por qué les dijo? Porque hay muchos Jesuses que se están hablando. Pero usted, ¿cómo va a poder distinguir entre el Cristo que vive y que predica? Conociendo la palabra. Conociendo la palabra. La palabra de Dios es vida y es verdad. Amén. Otra cosa que esto me trae a entender es que la palabra de Dios está completa. Alguien diga: la palabra de Dios está completa. ¿Qué me refiero a esto? Me refiero, por ejemplo, a que si yo predico que Dios es amor, amén. Pero si yo no les estoy dando toda la verdad completa, les estoy engañando. ¿Sí me entiende? Si yo le estoy diciendo: Dios te ama, ven, así tal como no le hace, así ven. Tenga que cuidado. Es verdad, Dios nos ama, pero también Dios quiere que nosotros procedamos, que dice, al arrepentimiento. Cuando usted escucha, es muy común que usted escuche la predicación por la televisión, por la radio, y usted escucha: ay, sí, yo te amo. Incluso quizás usted ha escuchado de los predicadores que están en la televisión y que a veces los entrevistan, pero no confrontan el pecado, no confrontan. ¿Por qué? Porque voy a perder mis ratings, voy a perder la gente que me mira, que me sigue. Que no le hablen la verdad a medias. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay que conocer la palabra. Pablo está diciendo aquí: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu
Alguien diga otro espíritu. Que el que habéis recibido, o otro evangelio, alguien diga otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo los está exhortando a esta iglesia. ¿Se acuerdan que al principio les decía que esta ciudad era un lugar corrompido? Y yo les puedo decir, a veces es difícil cuando vivimos en una sociedad que quizás no acepta el cristianismo, aunque vivimos en un país cristiano entre comillas. Déjeme decirle que poco a poco el evangelio que hoy vivimos pronto va a estar cambiando si la iglesia no se levanta, y predica la verdad. Yo sé que hay ahorita con esto de las elecciones y que hay varias cosas políticas, es el tiempo de que la iglesia se empiece a levantar, a predicar la palabra como es. Yo no voy a esperar a que un político me mande a que yo tengo que casar a un homosexual, a que tengo que aceptar a tal como es. Sí lo aceptamos, y nosotros, gloria a Dios, que vengan, pero aquí se les va a predicar la palabra. Usted tiene que darle gracias a Dios que está aquí en un buen lugar. Y yo no solo les estoy diciendo esto porque mis papás están aquí de pastores. Créamelo, la verdad, créamelo. Hay muchos lugares donde no se predica la palabra con el tal de que esté lleno. Pero yo prefiero que me confronte la palabra y que me haga el Espíritu Santo cambiar, a que me estén dando una palmadita en la espalda y me estén mandando al infierno. Usted tiene que darle gracias al Señor, porque aunque le duela, pero es para su bien, hermano. Aunque a veces quizás no me cayó, pero el Espíritu Santo está obrando en su corazón para que usted cambie. Quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Si abre su Biblia en la segunda de Timoteo 2, versículo 15. Y voy a leerle la versión de la traducción del lenguaje actual. Me gusta cómo lo explica. Pablo le está escribiendo aquí a Timoteo. Le dice: haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse. Y aquí va la parte clave. Y que enseña. Alguien diga enseña. Y que enseña correctamente el mensaje verdadero. ¿Por qué es importante que enseñemos el mensaje? Les decía hace unos momentos que es muy común ver en las tiendas, regalamos una laptop, una computadora. Y usted va y, ay, mira, están regalando ahí computadoras. Y ya se acerca y ya mira más con atención y dice, bueno, con la compra de $500 le regalamos una laptop de $50. O sea, entonces tenemos que enseñar la palabra como es. Usted no está aquí simplemente para escuchar la palabra de Dios. Nosotros podemos y tenemos que predicar la palabra de Dios. Diga, yo tengo que predicar. Cada uno de los que estamos aquí, si nuestro compromiso es con el Señor, nosotros tenemos que compartir la palabra de Dios, así como le dice Pablo a Timoteo, que enseña correctamente. Y es que es muy común enseñar y defender mis opiniones. Cada quien tiene sus opiniones de ciertas cosas, pero cuando las alineamos a la palabra, nuestras opiniones salen sobrando. La palabra de Dios es completa. Jesús dijo que el que fuera, por muy torpe que fuera, dice, y lo digo con mucho respeto, no se extraviaría. O sea, que la palabra es tan sencilla que aunque quizás alguien no tenga educación o que sea de lo más humilde, esta palabra es tan sencilla que usted la puede seguir. Amén. ¿Qué es lo que pasa?
Lo que pasa es que a veces nosotros mismos, las organizaciones, hacemos tantas reglas que nosotros mismos, así como en el tiempo cuando Jesús estaba y les predicaba a los fariseos y les decía: hipócritas, está pasando exactamente lo mismo en la iglesia cristiana, lamentablemente, porque nosotros ponemos tantas reglas, tantas condiciones. Quizás usted ha escuchado de que si aquí alguien no trae corbata, pues no puede ministrar. Si alguien no lleva un velo, no puede ministrar. Si las hermanas no traen falda, no puede. Y empezamos a una serie de reglamentos. El mensaje es tan sencillo. Nosotros mismos estamos causando divisiones, y usted se da cuenta que quizás aquí en esta ciudad exista lo mismo. Es que no me gusta lo que está enseñando. Agarro 2 o 3 y vénganse y hacemos nuestro grupito. Y el día de mañana no les gusta algo y otro grupito se hace. Bueno, yo les digo porque de la ciudad donde venimos eso es muy común. Eso es muy común. Y no me extrañaría que eso está pasando. Eso está pasando en el pueblo de Dios, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque no se está enseñando la palabra correctamente. Pablo le está diciendo a Timoteo: haz todo lo posible por presentarte como obrero que no tiene de qué avergonzarse. La pregunta es: ¿avergonzarse ante quién? Ante Dios. Porque mi compromiso no es con usted, mi compromiso es con Dios. Cuentas le tenemos que rendir a Dios. No solo la persona que se para aquí, yo que estoy predicando, sino usted. Su compromiso cuando usted vino a los caminos de Dios, ¿con quién fue? Con el pastor, con Dios. Nosotros le vamos a rendir cuentas a Dios. Así es que Pablo te está diciendo a ti en esta mañana: haz todo lo posible por presentarte ante Dios como un hijo, como una hija que no tiene de qué avergonzarse, y que enseña bien la palabra. ¿Cómo vamos a saber qué enseñar? Necesitamos conocer la palabra de Dios. Amén. Es muy fácil a veces cuando usted va al mercado, bueno, a la librería cristiana, ¿no? Al mercado cristiano. Pero los 12 pasos para una vida excitante, los 5 pasos para una vida con propósito, etcétera, etcétera. Hermanos, la verdad es la palabra de Dios. Yo no me puedo ir por lo que opina un hombre, por lo que está ahorita como el bestseller. La verdad es la palabra de Dios. Lo que yo enseño, lo que yo predico, debe de ir basado en esto. La opinión del pastor que está de moda, del cantante que está de moda, sale sobrando. La palabra de Dios es completa. Yo sé que a veces no es muy común escuchar este tipo de enseñanzas por no incomodar a nadie. Pero como le digo, Pablo le está diciendo a Timoteo y me está diciendo a mí: haz todo lo posible por presentarte ante Dios como un obrero que no se avergüenza y que enseña. O sea que yo tengo que enseñar la palabra como es. Como les decía hace unos momentos, yo no solo le puedo decir Dios lo ama, venga tal como era, con tal de que traiga una ofrenda o con tal de que esté aquí. Yo le tengo que compartir la palabra en su totalidad, completamente. Dios lo ama, pero quiere que usted cambie. Quiere que usted proceda al arrepentimiento. Quiere que usted dé frutos dignos de arrepentimiento. Y a su nombre sea la gloria. ¿Y por qué Pablo era tan celoso o tan duro en este caso? Es que Pablo tenía un compromiso con el Señor. Y les decía hace unos momentos que hoy en día a veces no es muy común eso, por simplemente no incomodar a nadie. Pablo sabía que su compromiso era con Dios. A los Corintios, en el versículo, si usted mira en el versículo 1 que leímos, del capítulo 11, le dice: tolérame, aguántame un poquito. Decimos en México: no, pues aguanta. Tolérame un poquito. Yo sé que ya les he dicho esto y siempre les he enseñado, pero aguántame un poquito más.
Y Pablo les está haciendo un hincapié. Yo me imagino que quizás para la iglesia de Corinto, quizás, ay, otra vez ya Pablo, otra vez va Pablo con eso mismo. Porque Pablo tenía presente que su compromiso era de enseñar bien. Él, cuando le decía a Timoteo, tú haz todo lo posible, él estaba predicando porque él lo estaba viviendo. Él tenía celo de lo mismo. Y usted y yo necesitamos predicar la palabra. Necesitamos enseñar la palabra correctamente. Segunda de Timoteo 2:15, que dice que enseña correctamente el mensaje verdadero. Es decir, que se debe enseñar, se debe vivir y se debe predicar completamente. Yo recuerdo de niño, cuando mis papás a veces hacíamos servicios de hogar, yo le puedo decir que usted tiene un buen pastor. Y no les estoy diciendo porque, como le digo, es mi papá, sino porque yo puedo ver el ejemplo. Yo soy testigo de lo que mi papá me enseñó. Y es una bendición que podamos, los hijos, que podamos decir eso. Mi papá es un buen representante de Cristo. Toda nuestra vida hemos servido, mis papás siempre han servido en la iglesia al Señor. Y a veces hemos visto muchas cosas, pero el mensaje siempre fue: seré fiel al Señor. Porque cuando somos fieles al Señor, Dios nunca nos va a desamparar. Dios nunca nos va a dejar. Su palabra es verdad. Y aunque a veces nos ha pasado muchas cosas con pastores o diferentes organizaciones, yo les puedo decir que lo que les predican es verdad. No solo lo están predicando, sino lo están viviendo. Y yo vine aquí no solamente para predicarles, sino yo soy testimonio de eso. Aún incluso en mi juventud, cuando a veces en cierta ocasión yo quizás apartarme, dije no, porque es que aquí los pastores esto, es que aquí el Espíritu Santo siempre estaba ahí. Su palabra siempre estuvo en mi corazón. Porque, como compartía con los jóvenes, nuestra responsabilidad es con nuestras familias, con nuestras iglesias. Mis hijas, mi esposa es mi primera iglesia. Su familia, su casa es su primera iglesia. Pablo le está diciendo a Timoteo lo mismo: enseña bien. Es decir, que nosotros tenemos que enseñar aún en casa, aún a nuestras esposas. Ahorita mi hija Jessica está en esa edad que está observando muchas cosas, y a veces dice 2 o 3 cosas que le digo: ¿por qué estás diciendo eso? No se dice esas cosas. Pero eso me pone a mí alerta, porque ella está mirando lo que yo estoy respondiendo, cómo estoy reaccionando. Eso me pone a mí a la expectativa que yo tengo que ser un buen representante de Cristo, que yo tengo que ser no solo un cristiano en la iglesia cuando estoy ministrando, sino también un buen cristiano cuando estoy en la casa con ella. Yo sé que hay quizás muchos que quizás tienen familia o hijos que no están aquí, que no les sirven al Señor. Pablo le dice por eso a Timoteo que es importante. Usted es la clave. Usted es una pieza muy importante. El solo hecho de que traiga a sus hijos o que traiga a su familia aquí a la iglesia no los va a hacer cristianos. Usted les está predicando con su vida, con su testimonio, cómo reacciona, porque es muy fácil ser cristiano aquí en una iglesia. Es muy fácil. Todos podemos levantar las manos, todos podemos cantar, todos podemos aplaudir. Pero el verdadero test es cuando salimos de acá. El verdadero test
es cómo me conduzco con mi esposa. Cuando yo me enojo y cómo reacciono. Y son en esos lugares que el Espíritu Santo dice: hey, procura con diligencia. No es fácil, porque yo sé que nosotros a veces en nuestras emociones nos enojamos y tendemos a veces a perder la paciencia. Pero es algo que a mí me ha retado, el cuidar mis labios. Que mi hija pueda decir que papá es un buen siervo del Señor. Él no solo lo predica en la iglesia, Él lo vive con nosotros. Él nos enseña. Yo recuerdo, por ejemplo, como les decía, con mis padres, cuando a veces tenían problemas en la iglesia y orábamos. Y aunque a veces de chiquito uno no entiende eso, ¿por qué? ¿Por qué los pastores están en contra de nosotros? ¿Por qué? Pero le somos fieles al Señor, y Dios a su tiempo nos saca adelante y crecemos de esa experiencia. Pablo le dice a Timoteo: haz todo lo posible por predicar, por enseñar sin error. Como les decía, es muy fácil poder y predicarles mi opinión. Yo opino que la palabra de Dios dice esto, pero es una responsabilidad que tenemos ante Dios, de predicar, de enseñar correctamente, de hablarle la palabra tal cual lo escribe, aunque me duela, pero yo la tengo que predicar. Y no es solamente la responsabilidad de la persona que está aquí adelante. Mire más adelante en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Ya lo tiene. Y dice aquí: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados. Alguien diga: estad siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Me gusta esta traducción, como la dice la traducción del lenguaje actual. Dice: está siempre dispuesto para explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Yo te puedo hacer una pregunta: ¿por qué confías en Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué confías en Cristo? Yo confío en Cristo porque yo he visto no solamente sus milagros, lo he visto reflejado en mi vida. He visto cómo puede sanar al enfermo. He visto cómo puede restaurar al que está caído. Pero es algo que usted necesita experimentar si no lo ha experimentado. Usted tiene que estar dispuesto a defender, a predicar, a tiempo y fuera de tiempo. Sabe que a veces en el trabajo a veces cuando platicamos, y hay gente que dice: pues yo soy cristiano, y es ahí donde a veces Dios nos da gracia para compartir. Y uno tiene que estar siempre dispuesto, buscando, así como Satanás, que siempre está buscando una entrada. Usted tiene que ser astuto de la misma manera y estar atento para usted poder ministrar, para ministrar la verdad, no su opinión, no lo que opina de una persona, sino de la palabra de Dios. Amén. Dice: está dispuesto siempre a compartir, a defender. ¿Qué entiende por defender? ¿Qué es lo que entiende por defender? Defender cuando a veces se está enseñando mal. ¿Será eso? Defender de que cuando usted mira que quizás alguien está enseñando incorrectamente o haciendo algo que no se debe, de acuerdo a la palabra de Dios. Que defendamos la verdad, no a nuestra conveniencia, sino que defendamos la verdad
tal cual como Cristo nos las enseñó. Amén. Y bueno, yo los quiero dejar con eso. Pero una última escritura que quiero compartir con ustedes antes de entregar esto, en el libro de Santiago, capítulo 1, y del versículo 22 al 26. Y se lo voy a leer en esta versión del lenguaje actual. Dice: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen. Hay mucha gente que escucha solamente. Necesitamos obedecer. Dice: pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo y tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Y cuando yo leo esto, por ejemplo, este versículo, me acuerdo, por ejemplo, de las mujeres, por ejemplo, son muy detallistas. Se tardan a veces 30, 40, 60, 80, no sé. Amén, los hombres dicen amén. Que son más detallistas, ¿verdad? Nosotros así, gel y vámonos. Pero me acuerdo de esto porque Santiago está hablando de esto. Dice: es como ese hombre como esa mujer o ese hombre que se mira en un espejo y en cuanto se da la vuelta ya se olvidó de cómo era. ¿Usted le ha pasado, bueno, los varones aquí, que a veces cuando ustedes están esperando y ya que sus esposas se arreglan, y a veces se sube al carro y va, y su esposo otra vez va y baja el espejo, pero te acabas de mirar por 40 minutos? Bueno, es exactamente el mismo concepto. Que tan pronto como se deja, oye, pero es que no me fijé acá, ya se me escurrió pero estabas ahí por media hora, 40 minutos. Exactamente es el mismo concepto. Es como el hombre que se mira en un espejo y en cuanto se voltea y se le olvida cómo fue. Seguimos adelante. El 25. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen, siempre serán felices en todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. La palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Y luego, así como para rematar, dice el versículo 26: si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Usted sabe que a veces hay ese tipo de gente que le gusta discutir, o de nada empiezan, no, pues es que la apellido le dice que esto, y empiezan. Hermanos, de nada nos sirve tanta religiosidad si no vivimos la palabra. De nada nos sirve venir a la iglesia si no la ponemos por obra. De nada nos sirve, dice. Debemos de enseñar la palabra, y no solo enseñarla, vivirla. Y luego no solo vivirla, predicarla. Esa es nuestra responsabilidad como creyente. Así es que una vez más, como les dije al principio, ¿cuál es nuestro compromiso? Nuestro compromiso debe ser predicar de tal manera que no tengamos de qué avergonzarnos. Porque un día, cuando estemos en la presencia del Señor, Él nos va a rendir cuentas. A ver, de tu familia, ¿cómo les enseñaste? A nomás ir a la iglesia y de ahí en la casa, ¿cómo era? A enseñarles ¿qué? Enseñarles bien, correctamente la palabra de Dios. Pero ¿cómo la vamos a enseñar? Necesitamos conocerla. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y vamos a pedirle al Señor en esta tarde que nos ayude. Su palabra es verdad y su palabra es completa. Pero es necesario que nosotros aprendamos a reconocer su palabra, aprender el concepto entero de su palabra.
Y si gusta pasar, yo no sé cómo hacen acá, pero si gusta pasar y orar, no hay problema. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude a ser buen ministro, a ser buen obrero, que no tiene de qué avergonzarse. En esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos hablas, Señor, así como dice tu palabra, que nos hablas porque nos amas, Señor, y quieres que nosotros procedamos al arrepentimiento, Señor. Señor, yo sé que aquí quizás hay alguien que está batallando con ciertas áreas, Señor, de tu palabra, igual que yo, Señor. Pero yo te pido que tu palabra traiga la convicción, que tu palabra traiga, Señor, lo necesario para que procedamos al arrepentimiento. Que tu palabra nos transforme, Señor. Que tu palabra nos cambie. Que no sea el pastor, que no sea la religión, Señor. Que sea tu palabra, Señor, trayendo cambio. Que sea tu palabra guiando nuestro camino, Señor. Porque lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Que aprendamos, Señor, tu palabra para poder corregir, para poder conducir y caminar, Señor, de acuerdo a como tú quieres, Señor. Señor, yo bendigo esta congregación, Señor. Bendigo, Señor, a los pastores, Señor. Bendigo, Señor, a la gente que está aquí, Señor. Que tú, Señor, prepares los corazones, Señor, de todos los que pasan por esas puertas, Señor. Que la palabra que sea enseñada, Señor, que caiga en buena tierra, Señor. Que dé fruto al 100%, Señor. Que tu palabra nos cambie. Que tu palabra nos transforme, Señor. Que seamos buenos ministros. Que seamos buenos administradores de tu palabra, Señor. Que seamos esa iglesia, Señor, que enseña bien la palabra, no nuestras opiniones, sino tu palabra, Señor. Porque tu palabra es verdad, Señor. Que podamos enseñar en su totalidad, completamente, Señor, no al beneficio de alguien. Que tu palabra incomode, Señor, y redarguya de pecado al que viene, Señor. Que tu palabra traiga sanidad al que viene lastimado quizás de alguna otra iglesia, de algún otro lugar. Que tu palabra sea el consuelo, Señor. Que tu palabra, Señor, sea nuestra luz, Señor. Sea nuestro caminar, Señor. Que podamos, Señor, ser un buen ministro, Señor, en nuestras casas, Señor. Cuando salgamos de estos lugares, Señor, de estas puertas, Señor, podamos predicar tu palabra con nuestras esposas, con nuestros hijos, Señor. Que ellos puedan decir: papá es un siervo de Dios, que no solo habla en la iglesia, pero que vive la palabra, que ministra la palabra como lo dice, que Él guía, por ejemplo, es un guía, Señor. Que podamos ser administradores de tu palabra, Señor. No oidores que cuando entramos y salimos se nos olvida, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Señor, yo bendigo esta ciudad. Yo bendigo a la gente que está aquí, Señor, a la gente que va a venir, a la gente que tú vas a traer, Señor. Que sea gente que esté dispuesta, Señor, a comprometerse contigo, Señor. Que sea gente que está dispuesta a seguirte a ti, Señor. No a una organización, Señor, sino a ti, Señor. Que sea un pueblo, Señor, que sea una iglesia, Señor, sin mancha, sin arrugas, Señor, que te está esperando, Señor. Que sea la iglesia, Señor, que tú quieres. Que sea esa novia, Señor, que está comprometida, esperándote, Señor. Esperando y enseñando, Señor. En esta tarde, Señor, te doy gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, está ministrando en este lugar, Señor. Levantamos, Señor, la vida, Señor, de cada persona, Señor, que está en este lugar, Señor. Bendice, Señor, a mi hermano. Bendícelo, Señor. Bendice, Señor, su familia, Señor, su casa, Señor. Que pueda trazar, que pueda enseñar, Señor, que pueda vivir tu palabra, Señor. Que tú puedas, Señor, traer ese consuelo, Señor, a su palabra, Señor. Que pueda ser un ejemplo, Señor, en su trabajo, Señor. Que podamos, Señor, vivir tu palabra, Señor. Bendice, Señor. Bendice, Señor. Bendice su hogar, Señor. Bendícelo, Señor. Bendícelo, Señor. Esta pareja, Señor. Bendícelo, Señor.
Glorifícate de una manera poderosa, Señor. Que puedan ser ministros, Señor, de tu palabra, Señor. Que prediquen tu palabra, Señor. Que vivan tu palabra, Señor, en poder. Que hablen, Señor, tu palabra en espíritu y en verdad, Señor. Que sean un buen ejemplo para sus hijos, Señor, en su hogar, Señor. Que, Señor, que puedan ser el reflejo, Señor, de tu palabra andando, Señor. Porque tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Trae vida, Señor, a su casa, Señor. Trae vida a su hogar, Señor. Trae vida, Señor. Trae vida, Señor. Bendice, Señor. Que salgan palabras de bendición, palabras, Señor, de vida de su hogar, Señor. Bendice, Señor, su casa, Señor. Bendice, Señor, en esta tarde, Señor, a cada persona que está aquí en el lugar. Bendice, Señor. Háblanos, Señor. Que tu Espíritu Santo se refleje, Señor, en nuestro diario caminar, Señor. Que seamos obreros, Señor, de tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a mi hermana, Señor. Bendice, Señor, su vida, Señor. Bendice su entrar y su salir, Señor. Revélanos, Señor, tu palabra, Señor. Que podamos entender el consejo de tu palabra, Señor. Bendice, Señor. Tú conoces la necesidad, Señor, de su corazón, Señor. Y te pido, Señor, que tú la reveles, Señor, tu palabra, Señor. Señor, al que viene quizás enfermo, Señor, con alguna dolencia, Señor. En esta tarde, Señor, tu palabra, Señor, es espíritu y es verdad, Señor. Hablamos vida a su hogar. Hablamos vida a su familia, Señor. Hablamos vida y salud, Señor. Declaramos tu palabra, Señor. Que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. Bendice a mi hermana, Señor. Bendice, Señor. Bendice, Señor, este hogar. Bendice, Señor, estas manos, Señor. Que puedan, Señor, ministrar tu palabra, Señor, a mi hermana, Señor. En su hogar, Señor, con su familia, Señor. Bendícela, Señor. Gracias te doy, Señor. Que, Señor, que nos haga, Señor, compartidores de tu palabra, Señor. De las buenas nuevas, Señor. Que podamos compartir, Señor. Que tú nos des, Señor, el denuedo, Señor. Pon un despertar, Señor, de tu palabra, Señor. Pon un despertar de tu palabra, Señor. Que anhelemos, Señor, como niños, Señor, recién nacidos, la leche no adulterada, Señor, de tu palabra, Señor. Que aprendamos a distinguir, Señor, tu palabra, Señor, porque la conocemos. Revela, Señor. Revela, Señor, a tu iglesia, Señor. Revélate, Señor, de una manera poderosa, Señor. Tu palabra, Señor, es espíritu y verdad, Señor. Bendice a mi hermano, Señor. Bendícelo, Señor. Tu palabra, Señor, nos ministra, Señor. Que tú pongas, Señor, una palabra, Señor, revelación, Señor, de tu palabra. Su corazón, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toca, Señor. Toca, Señor. Toca su corazón, sus manos, Señor. Que Él pueda transmitir, Señor, tu palabra, Señor, con el nuevo, Señor. Donde quiera que tú estés, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice, Señor, a mi hermano, Señor. Bendice su entrada, su salida, Señor. Ayúdalo, Señor, a ser un buen ministro de tu palabra, Señor. Que pueda, Señor, ministrar de su familia, Señor, tu palabra, Señor, con de nuevo, Señor, tal como es, Señor, en su totalidad, Señor. Tu palabra, Señor, que es espíritu y verdad. Yo hablo vida, Señor, de tu palabra. Bendice, Señor. Bendice, Señor. Bendice, Señor, con tu palabra, Señor. Tu palabra que es espíritu y verdad, Señor. Lámpara es a mis pies, Señor, tu palabra, Señor. Y que lumbrera a su camino, Señor. Bendice, Señor, su entrada y su salida, Señor. Ayuda, Señor, a que la podamos atesorar en nuestros corazones, Señor. A vivirla y a enseñarla, Señor. Señor, que estemos dispuestos a compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que caiga en buena tierra, Señor, que dé fruto al 100 por uno, Señor, sobre esta iglesia, Señor, sobre su familia de hermanas, Señor. Yo la bendigo, Señor. Tú conoces las peticiones de su corazón, Señor.
Pero tú dices, Señor, que si te somos fiel, Señor, a ti, Señor, tú nunca nos quedarías mal, Señor. Bendigo, Señor, su vida, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Habla, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a mi hermana, Señor. Protégela, Señor. Ampara su salud, Señor. Ayuda, Señor, que ella pueda hacer, compartir las buenas nuevas, Señor, de tu palabra, Señor. Donde quiera que tú la lleves, Señor. Con gente, Señor, que ella trata, Señor. Para ser una buena administradora de tu palabra, Señor. En esta tarde, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, derrámate, Señor. Anhelamos tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, te pedimos, Señor. Tú conoces la petición de su corazón, Señor, de mi hermana, Señor. Bendícela, Señor. Tú dices, Señor, en esta tarde, Señor, que tú la ayudes, Señor, que ella pueda, Señor, ser esa luz, Señor, que comparta tu palabra, Señor, a su familia, Señor. Que la palabra sea vida, traiga vida, Señor, y salud, Señor, a su casa, Señor. Declaramos bendición, Señor. En nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por su vida, Señor. Bendícela, Señor. Bendice su corazón, Señor. Bendice su corazón. Que pueda hablar bien de ti, Señor. Representarte bien, Señor. Pueda representarte bien, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que tu palabra, Señor, Señor, por tu palabra, Señor. Queremos levantar tu nombre en alto, Señor, donde quiera que tú nos lleves, Señor. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti. Oh, sí, papá. Yo creo, dile, yo creo lo que tú vas a hacer en mí. En lo y que lo que harás en mí. Por fe. En mí.
la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda en este lugar, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Ay, qué lindo. Siente su presencia, siéntela ahí donde estás, siéntela. Papá, hoy rompemos todo lo que el diablo ha puesto en este lugar del rodeo, todo espíritu satánico y diabólico que ha querido llegar a este lugar, porque nosotros vamos a predicar no con palabras, con hechos. Creemos que tú estás con nosotros, creemos que tú nos has llamado para ganar este lugar, nos has llamado para ganar esta ciudad, papá, y vamos a predicar con nuestros hechos, no con palabras. Ay, papá, qué lindo. Gracias, papá, gracias. Ay, qué lindo, mire qué lindo, qué hermoso. Ay, santo Dios, qué lindo. Mire, así como está, deme ahora la oportunidad a mí de darle gracias a Dios por su vida, por la vida de ustedes. Mire que los ha traído. A usted lo ha traído Dios desde su casa, lo ha traído con bien acá. Yo no sé si se ha gozado, yo no sé si siente el Espíritu de Dios usted, pero creo que Dios, mire, a mí ay, papá, yo le doy gracias por ver a este muchacho, mi hijo. Y yo le digo, Señor, tú tardaste tanto tiempo en destaparme mi corazón para que fluyera esa fuente que salta para vida eterna, papá. Y hoy cuando escucho a mi hijo le digo, papá, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, muchas gracias, porque tú desde su juventud estás destapando, Señor, lo que está en su corazón. Y él está hablando lo que está sintiendo en su corazón, lo que él dijo, miró con sus ojitos. Por eso yo estoy agradecido. Y yo quiero orar por usted. Oiga lo que le voy a decir. Yo quiero orar por usted. Vamos a levantar las ofrendas. Si usted siente en su corazón traer su ofrenda, su diezmo, si usted lo siente en su corazón, tráigalo. Y yo quiero decirle, por favor, voy a orar por usted, porque lo que usted trae no se lo trae a un ser humano solamente. No es de que diga, se lo voy a llevar al pastor. Usted se lo trae a papá, al que cuida de su familia, al que le prestó sus hijos que usted tiene son prestados. Por favor, no, ay, son mis hijos, no, son prestados. Y yo quiero darle gracias a Dios por la vida suya y por sus hijos y por lo que usted está poniendo ya en su corazón, traer al alfolí, al gozofilacio. Y usted quiere hacer un cheque o un monitor a Ríos de Agua Viva. Y si usted le gustaría hacer una ayuda para la 87.7, bueno, puede escribir su cheque a CIO, Centro Internacional de Oración. Papá, en este momento, yo te doy gracias por este pueblo, Señor. Yo te doy gracias porque tú tocas los corazones de mis hermanos, papá.
Yo te doy gracias porque hasta el día de hoy no se han quedado sin comer, papá. Hasta el día de hoy mucha gente dice, pero es que la recesión es difícil. Pero Señor, creemos de que tú en este momento abres las ventanas de los cielos y derramas bendición hasta que sobreabunde. Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias te doy, papá. Te pido, Señor, que cuando ellos lleguen a casa, Señor, cuando ellos se sienten alrededor de la mesa y vean todos los manjares que tienen, papá, que se acuerden que todo proviene de ti, papá. Todo proviene de ti, papá. Todo proviene de ti, papá. Cuando las personas van a su trabajo, Señor, que se recuerden que hay muchos que no tienen trabajo y que puedan decir, papá, tú abriste las puertas para que yo entrara, Señor. Y yo te pido que les aumentes las fuerzas a cada uno de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que los hagas de bendición, así como lo hiciste de bendición a José, que al final dice, yo soy el padre de Faraón. Tremendo, Señor, porque tú lo usaste, Señor. Que aún los patrones de mis hermanos puedan decir, no te vayas porque he experimentado desde que llegaste tú a trabajar aquí, mi empresa empezó a tener más negocio. Tú has sido de bendición para mí. Señor, haz de bendición a cada uno de mis hermanos. Y si alguien no tuviera un trabajo, Señor, abre las puertas de ese trabajo, te lo pido en el nombre de Jesús. Papá, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. ¿Puede tomar asiento? ¿Puede tomar asiento? Tengo un agradecimiento al Señor. Un agradecimiento. Sí. Okay. Tome asiento. Sí. El pastor oró antenoche, fue cuando le pedí de mi hija Liz. Sí. Antenoche a mi hija Liz se le perdió su tarea, ella va al colegio. Entonces ella perdió 2 días de trabajo para hacer esa tarea, era una prueba. Entonces que ella la guardó en, yo no sé, esos que le llaman como CD. Ajá, en eso se le perdió cuando venía de trabajar. Y entonces me habló llorando y muy triste que se le había perdido su tarea, cuando una de las noches no durmió haciendo esas tareas. Y pues el pastor, yo le hablé al pastor y él oró por eso, que Dios iba a resolver ese problema, algo iba a hacer. Por lo que pasó fue que mi hija hizo otra tarea y se la recibieron, que pensaba que no se las iban a recibir, y sí, fue recibida esa otra tarea que ella hizo, y pues le doy las gracias a Dios. Y también le pedí oración al pastor por una muchacha nueva que llegó con una niña, y yo la estoy cuidando, la niña de 1 año y medio, y quería que hasta los domingos se la cuidara. Entonces yo les avisé a mis pastores que oraran por eso. Pues el viernes ella me dijo, está bien, me dijo que entonces no podía cuidar la niña, y todavía no le decía nada, pero ella ya sabía que por su hermana, que ya le había cuidado a los niños, que no cuidaba los domingos, dijo, está bien, dijo, voy a buscar a alguien que la cuide. Hasta el sábado que lo tenía que cuidar, también ya no la voy a cuidar, y por eso le doy yo muy agradecida a Dios, porque iba a tener problemas yo para venir los domingos. Y le doy gracias a Dios por todo esto, y a los pastores que oraron por mí. Y sigan orando, por favor. Amén. Gloria a Dios. Mire, Dios es lindo, ¿ok? Bueno, gloria a Dios. Bueno, ¿qué les parece? Oiga, qué tremendo. La palabra. Gracias, papá. Bueno, para los que no conocían, ahí está mi hijo. Por favor, ven, mi hijo. Este es mi baby. Así es que yo le doy gracias a Dios, porque Dios lo ha ungido.
a mi hijo. Ah, yo quiero pedirle, por favor, extienda su manita hacia acá. Vamos a hacer una oración para que donde quiera que él está sirviendo en una iglesia allá en la ciudad de Hesperia. Parece que está con los jóvenes. Que Dios lo unja, que Dios utilice su vida. ¿Sabes qué? Yo cuando lo veo, yo digo, Señor, ¿cómo hubiera querido que tú hubieras usado mi vida cuando yo estaba joven, así como él? Pero ya te conocí grande, ya te conocí a los 28 años. ¿Cómo hubiera dado mi... ¿Por qué me dejaste vagar 28 años sin ti? Pero hoy cuando veo a este muchacho, yo le digo, gracias, papá. Gracias, porque si lo que yo no pude hacer en mi juventud, hoy, Señor, veo a mi muchacho, al que tú me estás prestando, Señor. Yo te pido una bendición para él. Úngelo con aceite fresco, Señor. Unge, Señor, desde la cabeza hasta los pies. Quema sus labios siempre con ese carbón encendido, que cuando él hable, no hable de sí, sino que hable de ti, papá. Úsalo, papá, de una manera muy especial. Úsalo en su familia.